El golpe en la puerta llegó un domingo por la mañana. No fue el golpe tímido del cartero ni el toque rítmico de mi vecina cuando le sobra pastel. Fue un golpe seco, autoritario, de esos que exigen ser atendidos de inmediato, como si la madera misma tuviera la culpa de estar cerrada. Eran apenas las 9 de la mañana y la niebla marina de Ensenada aún se aferraba a las ventanas de mi pequeño departamento, empañando la vista hacia la calle. Dejé mi taza de café sobre la mesa de formica, sintiendo ese nudo familiar en el estómago que siempre aparecía cuando mi intuición me gritaba que algo andaba mal. Me acerqué a la puerta en silencio, con los pies descalzos sobre el piso frío, y miré por la mirilla. Ahí estaban. Alineados como un batallón de fusilamiento vestido de marca. Mi padre, Rogelio, con su postura rígida y esa mandíbula tensa que siempre presagiaba una tormenta. Llevaba puesto uno de esos suéteres de cachemira que cuestan más que mi alquiler de 3 meses, aunque sabía que probablemente lo había pagado a crédito. A su lado, mi madre, Hortensia, retocándose el labial rojo frente al reflejo de mi puerta, ignorando por completo la ansiedad que irradiaba su marido. Y detrás de ellos, casi escondida pero imposible de ignorar, estaba mi hermana menor, Yaritza. Yaritza, la niña de oro. La influencer. La estrella de la familia. Pero la Yaritza que vi a través de la mirilla no se parecía en nada a la versión retocada y perfecta que mostraba en Instagram. Llevaba unas gafas de sol enormes, probablemente para ocultar los ojos hinchados, y se abrazaba a sí misma con un abrigo beige, luciendo más pequeña y frágil de lo habitual. No estaba mirando su teléfono, lo cual ya era una señal de alarma apocalíptica. Estaba mirando sus zapatos, temblando ligeramente. Suspiré, un sonido largo y cansado que pareció vaciar mis pulmones. Sabía por qué estaban aquí. Bueno, no sabía los detalles exactos, pero conocía el patrón. Venían a pedir algo. O mejor dicho, venían a exigir algo. Abrí la puerta. Marisol, hija. Exclamó mi madre al instante, con una sonrisa tan brillante y repentina que casi me ciega. Era esa sonrisa de concurso de belleza que usaba cuando quería manipular a alguien. ¡Qué alegría verte! Estábamos en el vecindario y pensamos, ¿por qué no visitar a nuestra hija mayor? Viven en Ciudad de México, mamá, dije, apoyándome en el marco de la puerta sin invitarlos a pasar. Eso está a 3 horas de vuelo y 2 de carretera. No es exactamente en el vecindario. Mi padre carraspeó, impaciente, ignorando mi comentario. ¿Nos vas a tener aquí afuera como a unos desconocidos, Marisol? Hace frío y tu hermana no se siente bien. Me hice a un lado, más por resignación que por cortesía. Entraron en mi pequeño santuario como un elefante en una cristalería. El perfume de mi madre, una mezcla pesada de gardenias y dinero viejo, invadió instantáneamente el espacio, sofocando el aroma suave a sal de mar y café tostado que tanto me gustaba. Mi departamento no era lujoso. Era funcional, lleno de plantas que recogía de los viveros locales y libros de leyes apilados en cada superficie disponible. Para mí, era un hogar. Para ellos, según la mueca de disgusto que Yaritza no pudo reprimir al ver mi sofá de segunda mano, era poco más que una posilga. Te trajimos pan dulce, dijo mi madre, depositando una caja blanca con lazos dorados sobre mi mesa de trabajo llena de expedientes. De esa panadería en la Condesa que tanto te gustaba cuando eras niña. ¿Te acuerdas? Las conchas de vainilla. Miré la caja. Sí, me acordaba. Me acordaba de pedir una de esas conchas cada vez que pasábamos por ahí, y me acordaba de mi madre diciéndome que no, que el azúcar me pondría gorda y que mejor me comiera una manzana. Pero a Yaritza siempre le compraban 2. Gracias, dije secamente, sin intención de abrir la caja. ¿A qué debo el honor? Porque dudo que hayan cruzado medio país solo para traerme carbohidratos. Rogelio se sentó en mi única silla buena sin pedir permiso, cruzando las piernas y sacudiendo una pelusa invisible de su pantalón. Vamos al grano, Marisol. Sabes que somos gente ocupada. Venimos a hablar de la casa de los abuelos. De El Mirador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar el nombre. No era solo una casa.
Era el único lugar donde alguna vez me sentí amada. ¿Qué pasa con la casa? Pregunté, manteniendo la voz neutral, aunque mi corazón empezaba a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Tenemos un comprador, dijo Yaritza de repente. Su voz sonaba ronca, desesperada. Un comprador en efectivo, Mari. Quieren cerrar el trato ya. Necesitamos que firmes. Los miré a los tres. Sus rostros eran una mezcla grotesca de avaricia y pánico. No me veían a mí, a Marisol, su hija, su hermana. Veían un obstáculo burocrático. Veían una firma. Veían un cajero automático. Lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar en sus mentes calculadoras, era que yo ya había hecho mi movimiento. Siéntense, dije, señalando el sofá desgastado. Creo que tenemos que hablar. Para entender por qué ese momento en mi sala de estar estaba cargado de tanta electricidad estática, tengo que explicarles algo sobre mi familia. En la casa de los Ramírez, siempre hubo dos categorías de hijos, la realeza y el servicio. Yaritza era la realeza. Yo era el servicio. No lo digo con amargura, o tal vez sí, un poco, pero sobre todo lo digo como un hecho científico, comprobable y empírico. Desde que Yaritza nació, con sus rizos perfectos y esa risa que encantaba a todos, yo pasé a ser parte del mobiliario. Yo tenía 3 años cuando ella nació, y recuerdo claramente el día que la trajeron del hospital. Mi padre me miró y dijo, ahora tienes que cuidar a tu hermana, Marisol. Ella es chiquita y delicada. Tú eres fuerte, tú aguantas. Esa frase se convirtió en mi condena. Tú eres fuerte, tú aguantas. Aguanté cuando, a los 10 años, tuve que ceder mi habitación grande y soleada a Yaritza porque ella necesitaba más luz para su creatividad, y yo fui relegada al cuarto de huéspedes que daba al patio de servicio. Aguanté cuando mis padres faltaron a mi graduación de la primaria porque Yaritza tenía un recital de ballet donde hacía de árbol número 3. Pero el momento que definió nuestra dinámica, la herida que nunca cerró del todo, fue mi fiesta de 15 años. En México, los 15 años son sagrados. Es el momento en que una niña es presentada ante la sociedad, o al menos ante la familia extendida, como una mujer. Yo no quería una fiesta extravagante, ni un vestido ampón de princesa. Solo quería una cena en el jardín con mis amigos, música y tacos al pastor. Habíamos estado planeándolo durante meses. Mi abuela Clemencia me había prometido hacer su famoso mole. 2 semanas antes de la fecha, Yaritza, que entonces tenía 12 años, se enfermó. Nada grave, una gripe fuerte que la tenía en cama con fiebre y caprichos. No podemos hacer la fiesta si Yari está enferma, dijo mi madre, sirviéndose una copa de vino en la cocina. Sería cruel que ella escuchara la música desde su cuarto y no pudiera bajar. Pero mamá, supliqué, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos, ya invité a todos. Yaritza se va a curar en unos días. No seas egoísta, Marisol, intervino mi padre, sin levantar la vista de su periódico. Tu hermana está sufriendo. ¿Cómo puedes pensar en fiestas? Además, hemos decidido que el dinero que íbamos a gastar en tu cena lo usaremos para llevar a Yaritza a Disney World en cuanto se recupere. El médico dijo que el cambio de aire le haría bien. ¿Y yo? Pregunté, con la voz rota. Tú también puedes venir, claro, dijo mi madre con desgana. Aunque ya estás grande para Mickey Mouse, ¿no? No fui. Me quedé en casa de mis abuelos mientras ellos se iban a Orlando. Pasé mi cumpleaños número 15 llorando en el regazo de mi abuelo Efraín, mientras él me acariciaba el pelo y me decía en voz baja, no llores, mi niña de mar. Ellos no saben el tesoro que tienen. Pero yo sí. Yo sí te veo. Esa diferencia de trato marcó mi camino profesional. Yaritza, siempre buscando la aprobación y los aplausos fáciles, se convirtió en lo que ella llamaba creadora de contenido. Se pasaba la vida posando, fingiendo una vida perfecta financiada por las tarjetas de crédito de mis padres. Yo, en cambio, busqué refugio en los libros, en las reglas, en la justicia que me faltaba en casa. Estudié Derecho. Me especialicé en leyes ambientales.
Quería proteger cosas que no podían hablar por sí mismas, los arrecifes, los manglares, las costas que estaban siendo devoradas por hoteles de lujo. Cuando les dije a mis padres que quería ser abogada ambientalista, mi padre se rió. ¿Abogada de los arbolitos? Se burló Rogelio. Eso no deja dinero, Marisol. Deberías aprender de tu hermana. Ella acaba de conseguir un patrocinio de champú. Eso es éxito. El éxito es dormir tranquila, papá, le respondí. Con la conciencia tranquila no se pagan las facturas en Polanco, replicó él. Así que me fui. Me mudé a Ensenada, lejos de la superficialidad de la Ciudad de México, lejos de sus juicios y de su preferencia descarada. Alquilé este pequeño departamento, conseguí trabajo en una ONG local y empecé a construir una vida donde yo fuera la protagonista, no la actriz secundaria. Pero la sangre es una cadena pesada. Y aunque vivía a miles de kilómetros, cada vez que veía una notificación de Yaritza en mi teléfono, presumiendo un bolso nuevo o un viaje a Tulum, sentía esa vieja punzada. No de envidia por sus cosas, sino de dolor por la injusticia. Yaritza siempre fue la estrella, brillante y fugaz, consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Yo era la sombra. Pero lo que mis padres olvidaron es que es en la sombra donde se observan los detalles. Es en la sombra donde se planean las estrategias. Y es en la sombra donde uno aprende a sobrevivir cuando se apagan las luces. Si mis padres eran el frío mármol de un centro comercial, mis abuelos eran la roca cálida y rugosa de un acantilado. La casa de mis abuelos, el Mirador, no era una mansión moderna de cristal y acero como las que ahora plagan la costa de Baja California. Era una casona antigua, de muros gruesos de adobe pintados de blanco, con vigas de madera oscura que crujían cuando el viento del norte soplaba fuerte. Estaba situada en lo alto de un promontorio al sur de Ensenada, con una vista ininterrumpida del vasto océano Pacífico. Para mí, cruzar el umbral de esa casa era como exhalar después de haber aguantado la respiración durante años. Olía a leña quemada, a tabaco de pipa de mi abuelo Efraín, a las hierbas secas que mi abuela Clemencia colgaba en la cocina, y siempre, siempre, al olor salobre y limpio del mar. Cada fin de semana, sin falta, yo conducía los 30 kilómetros desde mi departamento hasta el Mirador. No iba por obligación. Iba por necesidad. Mi abuelo Efraín era un hombre de pocas palabras pero de profundos silencios. Había sido pescador en su juventud y luego biólogo marino autodidacta. Él me enseñó a leer el mar. Nos sentábamos en la terraza de piedra, mirando cómo las olas rompían contra las rocas abajo. El mar es el único juez justo, Marisol, me decía, señalando el horizonte con su dedo nudoso. Al mar no le importa cuánto dinero tienes, ni quién es tu padre, ni cuán bonita es tu cara. Si no lo respetas, te traga. Si lo entiendes y fluyes con él, te sostiene. Esas palabras eran mi evangelio. Mi abuela Clemencia era la calidez hecha persona. Aunque sus manos estaban deformadas por la artritis, siempre tenía una caricia para mi mejilla. Mientras Yaritza y mi madre apenas soportaban estar en la casa porque olía a viejo y no había buena señal de internet, yo pasaba horas en la cocina con la abuela, aprendiendo a hacer tortillas a mano. Escuchando sus historias sobre cómo era Ensenada antes de que llegaran los turistas. Tus padres, decía la abuela a veces, con una tristeza infinita en los ojos mientras amasaba la harina, ellos se han perdido, mijita. Se han dejado deslumbrar por el oro falso. Creen que el valor de una persona está en lo que tiene, no en lo que es. Ellos quieren más a Yaritza, abuela, le confesé una tarde, con la voz pequeña. La abuela dejó de amasar y me tomó la cara entre sus manos llenas de harina. Ellos consienten a Yaritza porque es débil, Marisol. Porque saben que sin ellos, ella se rompería. Pero a ti te temen un poco. Porque ven que tienes una fuerza que ellos nunca tuvieron. Tú eres como esta casa. Tienes cimientos fuertes. La casa estaba llena de tesoros que para mis padres eran basura. Libros antiguos de botánica, mapas de navegación de los años 50, una colección de caracoles marinos que el abuelo había catalogado meticulosamente. Para mi familia, el valor del Mirador no estaba en su historia ni en su alma. Estaba en los metros cuadrados de terreno frente al mar.
Recuerdo una Navidad, la última que pasamos todos juntos allí. Mi padre, Rogelio, estaba en la terraza hablando por teléfono a gritos, presumiendo de sus negocios. Mi madre se quejaba de que la calefacción no era suficiente. Yaritza se tomaba selfies frente a la puesta de sol, bloqueando la vista para los demás, buscando el ángulo donde no se viera lo rústico de la barandilla oxidada. Este terreno es una mina de oro, papá, le dijo Rogelio al abuelo Efraín durante la cena. Si tiramos este vejestorio, podríamos construir 3 villas de lujo. O un hotel boutique. Imagínate la lana que sacaríamos. El abuelo Efraín dejó sus cubiertos sobre la mesa con suavidad. Su mirada, generalmente tranquila, se volvió dura como el acero. Esta casa no es una inversión, Rogelio. Es nuestro hogar. Y mientras yo viva, ni una sola piedra se moverá de su lugar. Mi padre se rió, una risa nerviosa y condescendiente. Ay, papá, no seas sentimental. Hay que ser prácticos. El progreso no espera. Vi a mi abuelo apretar el puño sobre la mesa. En ese momento, entendí que la guerra no había empezado ese día. Llevaba años gestándose. Una guerra silenciosa entre la memoria y la codicia. Y yo sabía, sin ninguna duda, en qué bando estaba. Yo era la guardiana de esas piedras. Yo era la nieta del mar. La caída comenzó con una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. Esas llamadas nunca traen buenas noticias. Mi abuelo Efraín había sufrido un infarto masivo. Se fue como vivió, sin hacer ruido, rápido, como una ola que se retira de la orilla. Su muerte dejó un agujero negro en el centro de mi universo. Pero no tuve tiempo para el duelo. Porque cuando el pilar cae, el techo se viene abajo. Mi abuela Clemencia, que siempre había sido la mente aguda de la familia, comenzó a desvanecerse. Fue como si la muerte de su compañero de vida hubiera desconectado algo vital en ella. Al principio eran pequeños olvidos, dejar la estufa encendida, llamar a mi padre por el nombre de su hermano fallecido. Pero en cuestión de semanas, la demencia avanzó con la voracidad de un incendio forestal. Me mudé a El Mirador. No hubo discusión, ni reunión familiar para decidirlo. Simplemente empaqué mi ropa, pedí un permiso especial en mi trabajo para trabajar medio tiempo de forma remota y me instalé en la habitación de huéspedes. Mis padres, por supuesto, estaban devastados. O eso decían en sus redes sociales. Estamos haciendo todo lo posible, escribía mi madre en Facebook, acompañando el texto con una foto vieja de ella abrazando a la abuela. Pero la distancia es cruel. La realidad era muy distinta. Durante los últimos 6 meses de vida de mi abuela, yo fui enfermera, cocinera, limpiadora y guardiana. Fui quien le cambiaba los pañales de adulto cuando la incontinencia le robó la dignidad. Fui quien le daba de comer en la boca con una cuchara pequeña cuando sus manos temblaban demasiado para sostenerla. Fui quien se sentaba junto a su cama a las 2 de la mañana, cantándole canciones de cuna para calmar sus terrores nocturnos, cuando ella gritaba buscando a Efraín. El agotamiento físico era brutal. Había días en que me dolían hasta las pestañas. Mi vida social desapareció. Mis ojeras se volvieron permanentes. ¿Y mi familia? Rogelio llamaba una vez a la semana, siempre con prisa. ¿Cómo sigue? ¿Igual? Bueno, avísame cualquier cambio. Tengo una junta importante, no puedo hablar mucho. Hortensia hacía videollamadas los domingos por la tarde, perfectamente maquillada y peinada. Ay, Marisol, te ves terrible, hija. Deberías arreglarte un poco. Mira a tu abuela, pobrecita, tenle paciencia. Ah, y asegúrate de que la casa esté limpia, no vaya a ser que lleguen visitas y encuentren todo patas arriba. Nunca preguntaban si yo necesitaba dinero para las medicinas, que eran carísimas. Nunca preguntaban si yo había comido o dormido. Nunca se ofrecieron a venir un fin de semana para que yo pudiera descansar. ¿Y Yaritza? Yaritza ni siquiera llamaba. Me da mucha cosa ver a la abuela así, me dijo una vez por mensaje de voz. Prefiero recordarla como era antes. Además, tengo un viaje a Cancún con unos patrocinadores y la vibra de enfermedad me deprime. Así que estuve sola.
sola con el sonido del mar y el lento desvanecimiento de la mujer que me había enseñado a amar. Pero en esa soledad, encontré una extraña paz. Hubo momentos de lucidez de la abuela que valieron cada noche de insomnio. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello blanco y fino, me miró a través del espejo. Sus ojos, por un instante, volvieron a ser claros y presentes. Marisol, susurró. Aquí estoy, abuela. Tú eres la buena, dijo con firmeza. No dejes que los lobos entren. No dejes que se coman nuestra historia. No lo haré, abuela. Te lo prometo. Ella asintió y volvió a perderse en su nebulosa mental, tarareando una canción antigua. Esa promesa se tatuó en mis huesos. No dejes que los lobos entren. Cuando finalmente murió, en una tarde gris de noviembre, yo sostenía su mano. No hubo drama, ni gritos. Solo un último suspiro y luego el silencio, roto únicamente por el reloj de pared que seguía marcando el tiempo indiferente. Llamé a mis padres. Mamá, la abuela se ha ido, dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché la voz de mi madre, no quebrada por el dolor, sino tensa por la logística. ¡Ay, Dios! Bueno, avísale a la funeraria. Nosotros saldremos para allá mañana a primera hora. Tenemos que ver qué ropa negra me pongo. Yaritza va a estar destrozada, pobre niña. Colgué el teléfono y me quedé mirando el mar. La verdadera tormenta estaba a punto de llegar, y yo era la única que lo sabía. El funeral de mi abuela Clemencia fue una producción teatral digna de Broadway, financiada por el seguro de vida y dirigida por mi madre, Hortensia. La capilla estaba llena de flores. Tantas flores que el olor dulzón de los lirios y los nardos resultaba nauseabundo, mezclándose con la humedad de la lluvia que caía afuera. Había gente que yo no había visto en décadas, primos lejanos, socios de negocios de mi padre, amigos de la alta sociedad de mi madre que probablemente ni sabían el nombre de pila de mi abuela. Todos vestidos de negro riguroso, todos con gafas oscuras aunque estábamos bajo techo. Mis padres y Yaritza llegaron en una camioneta alquilada, negra y brillante. Parecían la familia Kennedy en medio de una tragedia nacional. Mi padre saludaba con apretones de mano firmes y solemnes, aceptando las condolencias con una dignidad ensayada. Mi madre lloraba con un pañuelo de encaje que apenas tocaba sus ojos para no arruinar el rímel a prueba de agua. ¿Y Yaritza? Yaritza era el espectáculo principal. Se derrumbó dramáticamente sobre el ataúd cerrado al menos 3 veces. Sollozaba tan fuerte que el sacerdote tuvo que pausar el rosario. Abuelita, no te vayas. No me dejes. Gritaba, mirando de reojo para asegurarse de que la gente la estaba viendo. Vi a su mejor amiga, una chica con un teléfono último modelo, grabándola discretamente desde un banco cercano. Supe, sin necesidad de mirar Instagram, que esa escena ya estaba siendo transmitida en vivo con algún filtro melancólico y música triste de piano de fondo. El hashtag #abuelita te extraño segaramente ya era tendencia en su círculo. Yo estaba parada en una esquina, junto a una columna de piedra. Llevaba mi traje sastre gris oscuro, el que usaba para las audiencias en el juzgado. No lloraba. Había llorado todas mis lágrimas durante los meses de cuidado, en las noches solitarias. Ahora, solo sentía un vacío frío y una rabia sorda que me quemaba el estómago. Me sentía como una intrusa en el funeral de mi propia abuela. Nadie se acercó a abrazarme. Nadie me dijo, gracias por cuidarla. Para los invitados, yo era invisible, tal como siempre había sido. Solo era la hija mayor, la seria, la aburrida. De pronto, una mujer alta, de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una trenza y vistiendo una chamarra impermeable sencilla, se acercó a mí. La reconocí de inmediato. Era la doctora Elena Murillo, directora del Instituto de Oceanografía de la universidad local. Una leyenda en el mundo de la conservación marina. Licenciada Ramírez, dijo ella, extendiéndome la mano. Su apretón fue firme y cálido, real. Lamento profundamente su pérdida. Don Efraín y doña Clemencia eran personas extraordinarias. Gracias, doctora,
respondí, sorprendida de que estuviera allí. Su abuelo hablaba mucho de usted, ¿sabe? Dijo ella en voz baja, mirando hacia el ataúd. Decía que usted tenía sal en la sangre. Que era la única que entendía por qué luchaba él. Sentí un nudo en la garganta. Esa simple frase valía más que 1000 coronas de flores. Ellos amaban ese acantilado, dije. Sí. Y temían por él. La doctora Murillo me miró a los ojos, una mirada penetrante e inteligente. Sabían que los buitres vuelan en círculos cuando ven debilidad. Miré hacia el centro de la sala, donde mi padre estaba hablando con un hombre que reconocí como el licenciado Galindo, el agente inmobiliario más agresivo de la región. Galindo tenía una carpeta bajo el brazo y asentía con entusiasmo mientras mi padre le señalaba algo en el aire. Lo sé, le dije a la doctora. Pero los buitres no cuentan con que la presa aún tiene dientes. La doctora sonrió levemente. Si necesita algo, Marisol, lo que sea, el instituto está en deuda con su familia. Su abuelo nos donó datos climáticos durante 40 años. Estamos aquí. Gracias. Creo que la necesitaré muy pronto. La ceremonia terminó. Mis padres y Yaritza encabezaron el cortejo hacia el cementerio. Yo caminé detrás, sola, bajo la lluvia, sintiendo el peso de la tarjeta de presentación de la doctora Murillo en mi bolsillo como si fuera un arma cargada. Después del entierro, la recepción se llevó a cabo en la casa de los abuelos, en el mirador. Mis padres insistieron. Querían honrar la memoria en el lugar que ellos amaban. Mentira. Querían mostrar la mercancía. La casa estaba llena de gente bebiendo café y comiendo tamales que yo había encargado. El murmullo de las conversaciones llenaba las habitaciones que solían ser silenciosas. Escuché a alguien decir, qué vista tan increíble, lástima que la casa sea tan vieja, habría que tirarla toda. Apreté los dientes. Me refugié en la cocina. Era el único lugar donde podía respirar un poco. Estaba preparando más café cuando escuché voces provenientes del pequeño comedor de diario, que estaba separado de la cocina solo por una puerta vaivén que no cerraba bien. Eran ellos. La Trinidad profana, papá, mamá y Yaritza. Me quedé paralizada, con la jarra de agua en la mano. Sabía que no debía escuchar, pero mis pies se negaron a moverse. 85 millones de pesos, Hortensia, decía mi padre, su voz vibraba con una emoción que no había mostrado en el cementerio. 85 millones. Galindo dice que es una oferta en firme. Un grupo hotelero. Quieren el terreno para ayer. ¡Ay, Dios mío! Exclamó mi madre. Pude escuchar el tintineo de sus joyas. Eso no soluciona la vida, Rogelio. Podemos liquidar la hipoteca de la casa de las Lomas, cambiar los coches y por fin irnos a ese crucero por el Mediterráneo. Y lo más importante, interrumpió mi padre, bajando un poco la voz, podemos pagar la deuda de Yaritza. Hubo un silencio tenso. Luego, la voz de mi hermana, ya sin el tono lloroso del funeral, sonó aguda y caprichosa. Son 6 millones, papá. Esos usureros me tienen harta. Me mandan mensajes todo el día. Si no les pago para fin de mes, dicen que van a quemar mi reputación en redes. Me voy a morir si pierdo mis seguidores. Tranquila, princesa, tranquila, la consoló mi madre. Con la venta de la casa, pagamos eso y te sobra para que inviertas en tu nueva línea de ropa. Esta vez sí va a funcionar, vas a ver. ¿Y qué pasa con Marisol? Preguntó Yaritza de repente. Contuve la respiración. ¿Qué pasa con ella? Respondió mi padre con desdén. Marisol es manejable. Pero, ¿no le toca una parte? Insistió Yaritza, no por generosidad, sino por miedo. Digo, ella vivió aquí, cuidó a la abuela. Marisol nos debe mucho, cortó mi madre con frialdad. Le pagamos la carrera de derecho, ¿no? Además, ella vive de manera muy sencilla. No necesita lujos. Con que le demos el jeep viejo del abuelo y tal vez unos 100,000 pesos para que se compre ropa decente, se dará por bien servida. Ella no tiene ambición. Es una conformista.
Exacto, agregó Rogelio. Además, legalmente soy el único heredero. Soy el único hijo. Marisol no tiene vela en este entierro, literalmente. Ella firmará lo que yo le diga que firme si es necesario. Siempre ha sido una niña obediente. Un poco rara, pero obediente. ¡Ay, qué alivio!, suspiró Yaritza. Ya me veía yo viviendo debajo de un puente. O sea, imagínense, qué oso. Bueno, entonces, ¿cuándo tiramos este vejestorio? Huele a humedad que marea. Pronto, mi amor, pronto. Galindo trae los papeles la próxima semana. Me alejé de la puerta con cuidado, retrocediendo paso a paso hasta que estuve fuera de la cocina. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un estallido violento, sino un crujido seco, como una rama muerta que se parte bajo el peso de la nieve. No era solo el dinero. No era solo la avaricia. Era el desprecio absoluto. Para ellos, yo no era una persona. No era una hija. Era un costo hundido. Un activo depreciado. Y mis abuelos y su legado eran solo un cheque al portador para financiar sus fantasías y tapar los fracasos de su hija favorita. Niña obediente, había dicho mi padre. Salí a la terraza, donde el viento frío del Pacífico me golpeó la cara, secando las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Miré el horizonte oscuro, donde el mar se encontraba con el cielo. La niña obediente acababa de morir en esa cocina. En su lugar, había nacido alguien más. Alguien que recordaba las lecciones del abuelo Efraín sobre las tormentas. Alguien que tenía el número de la doctora Murillo en el bolsillo y la ley en la cabeza. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero no sería una guerra de gritos y dramas como las de Yaritza. Sería una guerra silenciosa, fría y letal como la marea alta. Hola a todos. Si están sintiendo la misma rabia que Marisol en este momento, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. Ayúdennos a que esta historia llegue a más personas dejando un comentario con el nombre de la ciudad desde donde nos escuchan. Cada comentario cuenta. Muchas gracias y sigamos con la historia. 3 días después del funeral, con mis padres y Yaritza ya de vuelta en la Ciudad de México, huyeron tan pronto como se leyó el último amén, me enfrenté al silencio de la casa. Pero esta vez, el silencio no era de duelo, era de conspiración. Me dirigí al estudio del abuelo Efraín. Era una habitación pequeña, forrada de estanterías de madera oscura y mapas náuticos. Detrás de un cuadro al óleo que pintaba un barco pesquero en medio de una tormenta, estaba la caja fuerte. Yo tenía la llave. La llevaba colgada al cuello en una cadena de plata desde el día que el abuelo fue hospitalizado. Si algo me pasa, me había dicho con voz débil, poniéndola en mi mano, tú eres la capitana del barco, Marisol. Tú sabes dónde está la bitácora. Abrí la caja fuerte. Dentro había pasaportes viejos, las escrituras originales de la casa, papeles amarillentos de 1960 y un sobremanila sellado con lacre rojo. En el frente, con la caligrafía temblorosa pero firme de mi abuelo, decía, para Marisol. Solo para sus ojos. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había 2 documentos. El primero era una carta personal. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, es que ya he zarpado. No llores mucho por mí, he tenido una buena vida. Pero me voy con una gran preocupación, esta casa. Sé cómo son tu padre y tu madre. Sé que ven la tierra no como raíz, sino como mercancía. Tu abuela y yo lo hablamos mucho. No queremos que, el mirador, se convierta en cemento y olvido. Queremos que siga siendo un faro. Hace 2 años, fui con tu abuela al notario público número 5. Hicimos un testamento público abierto, revocando el anterior donde tu padre era el albacea. En este nuevo testamento, te nombramos a ti, Marisol Ramírez, como albacea única y heredera universal de la propiedad, con la condición moral de que protejas este lugar. Tu padre no lo sabe. Él tiene la copia del testamento de hace 10 años. Pensará que tiene el control. Deja que lo piense hasta que estés lista. Confío en ti, mi niña de mar.
Eres más fuerte que todos ellos juntos. Te quiere, abuelo Efraín. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta azul. El segundo documento era la copia certificada del testamento. Todo estaba allí, claro como el agua. Cláusula tercera, designación de albacea. Cláusula cuarta, disposición de bienes. Todo a mi nombre. Mi padre, en su arrogancia y pereza, no se había molestado en verificar el Registro Nacional de Testamentos. Asumió que, siendo el hijo varón único, el reino era suyo por derecho divino. No contó con que el abuelo Efraín, el viejo pescador silencioso, había visto venir la tormenta años antes. Me sequé las lágrimas. La tristeza dio paso a una claridad helada. Tenía el poder legal. Ahora necesitaba la estrategia. Si simplemente mostraba el testamento ahora, mi padre impugnaría. Haría un escándalo, contrataría abogados tiburones, alegaría que los abuelos estaban seniles cuando firmaron, lo cual era mentira, hace 2 años estaban perfectamente lúcidos. El proceso se alargaría años, y mientras tanto, la casa quedaría en el limbo. Yaritza y sus deudas no podían esperar años. La presión sería insoportable. Necesitaba algo más definitivo. Algo blindado. Recordé la tarjeta de la doctora Murillo. Recordé las palabras del abuelo, que siga siendo un faro. No iba a quedarme con la casa para mí. Eso sería darles la razón a mis padres de que era un egoísta. Iba a hacer algo mucho más grande. Algo irreversible. Tomé el teléfono y marqué el número de la doctora Murillo. Doctora, soy Marisol, dije cuando ella contestó. Acepto su oferta de ayuda. Quiero crear un fideicomiso. Quiero convertir el Mirador en un centro de investigación y conservación. Y necesito hacerlo rápido, antes de que los buitres aterricen. Entiendo, dijo ella sin titubear. Conozco a un notario de total confianza y a un abogado fiscalista experto en fundaciones. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Colgué y miré el mar por la ventana. Tranquilos, abuelos, susurré. El barco tiene capitana. Las siguientes 2 semanas viví una doble vida digna de una novela de espías. De día, era la hija sumisa y lenta. Respondía a los mensajes de mi padre con evasivas calculadas. Sí, papá, estoy buscando los papeles de la casa, pero hay muchas cajas. Es un desastre aquí. Mamá, no encuentro las llaves del portón trasero para que entre el jardinero, ten paciencia. Yari, lo siento, no tengo señal, te llamo luego. Cada hora que ganaba era oro puro. De noche, mi departamento se convertía en un cuartel general. Me reunía con la doctora Murillo y su equipo legal. Redactamos el acta constitutiva de la Fundación Efraín y Clemencia Ramírez para la conservación marina. No fue sencillo. Crear un fideicomiso, trust, en México que sea inatacable requiere precisión quirúrgica. Tenemos que asegurarnos de que la transferencia de la propiedad sea irrevocable, le dije al licenciado Soto, el abogado de la fundación, mientras revisábamos el borrador número 10 a las 2 de la mañana. Quiero una cláusula de píldora venenosa. Si alguien intenta disolver la fundación o vender los activos, la propiedad pasa automáticamente a ser patrimonio de la universidad estatal, sin posibilidad de retorno a la familia. Eso es agresivo, licenciada, dijo Soto, ajustándose los lentes y mirándome con respeto. Básicamente está quemando los barcos. Su familia no podrá tocar ni un ladrillo. Ese es el punto, licenciado. Quiero que sea una fortaleza. Mientras yo construía muros legales, mi familia se dedicaba a gastar el dinero que aún no tenían. A través de las redes sociales, que revisaba desde una cuenta falsa, porque me habían bloqueado de sus historias principales para no aburrirme, veía el desastre en tiempo real. Yaritza posteaba fotos de compras anticipadas en tiendas de lujo, con la leyenda, cosas grandes vienen en camino almohadilla Blest almohadilla Nueva Vida. Mi madre subía fotos de folletos de cruceros de lujo. Mi padre, según su LinkedIn, estaba buscando oportunidades de inversión inmobiliaria de alto nivel. Estaban tan seguros. Tan increíblemente seguros de que yo era estúpida y dócil. Su arrogancia era mi mejor camuflaje.
Nunca se les ocurrió revisar si había un Nuevo Testamento. Nunca se les ocurrió venir a Ensenada a supervisarme, porque les daba flojera conducir y confiaban en que su criada, yo, haría el trabajo sucio de limpiar la casa para la venta. El momento más tenso fue cuando el licenciado Galindo, el corredor de bienes raíces de mi padre, apareció en la casa sin avisar. Yo estaba en medio de la sala con cajas de archivos de la fundación. Al verlo bajar de su auto deportivo, escondí todo debajo del sofá y salí a recibirlo con mi mejor cara de pobre niña tonta. Licenciada Marisol. Saludó con esa sonrisa falsa de vendedor. Su padre está muy ansioso. El comprador quiere ver la propiedad este fin de semana para medir el terreno. Híjole, licenciado, dije, rascándome la cabeza. Es que fíjese que encontré termitas en la estructura del techo. Estamos fumigando. Es peligroso entrar ahora, los químicos son muy fuertes. Galindo retrocedió un paso, tapándose la nariz como si ya pudiera oler el veneno. ¿Termitas? Válgame Dios. Eso bajará el precio si no se arregla. Sí, por eso mejor esperamos una semana más, ¿no cree? Para que todo esté bonito. No le diga a mi papá para no preocuparlo, yo me encargo. Bueno, está bien. Pero apúrese, licenciada. El dinero no espera. Se fue. Me temblaban las piernas, pero lo había logrado. Había comprado el tiempo suficiente. Solo faltaba una cosa, la firma. La noche elegida para la firma fue un martes, luna nueva. El cielo estaba negro como la tinta y el mar rugía abajo con fuerza, golpeando los acantilados. El notario público, un hombre mayor y serio llamado don Anselmo, llegó al mirador acompañado de la doctora Murillo y 2 testigos. No encendimos las luces principales para no llamar la atención de los vecinos chismosos que pudieran reportar movimiento a mis padres. Trabajamos bajo la luz cálida de las lámparas de mesa en el comedor. Sobre la mesa de roble macizo, donde tantas veces había comido el mole de mi abuela, estaban desplegados los documentos finales. Bien, Marisol, dijo don Anselmo, extendiendo la escritura pública. Al firmar esto, tú, en tu carácter de albacea y heredera universal, transmites la propiedad total del inmueble y los terrenos adyacentes a la fundación. Es una donación pura, simple e irrevocable. Lo entiendo, dije. Una vez que tu firma toque el papel, esta casa ya no es tuya. No podrás venderla, no podrás hipotecarla, y si la fundación decide que ya no eres necesaria en el consejo directivo, podrían incluso pedirte que te vayas. ¿Estás consciente de eso? Miré a mi alrededor. Miré las sombras que proyectaban los muebles viejos. Miré el sillón vacío del abuelo. Si firmaba, perdía una fortuna. 85 millones de pesos. Podría haberme quedado con el dinero, haberme ido a Europa, haberme comprado una vida de lujos lejos de mi familia tóxica. Nadie me culparía. Era mi derecho legal. Pero luego pensé en Yaritza y su vanidad insaciable. Pensé en mi padre y su desprecio. Pensé en mi madre y su frialdad. Y sobre todo, pensé en las tortugas marinas que desovaban en la playa de abajo, en los estudiantes que podrían aprender aquí, en el legado de amor de mis abuelos. El dinero se acaba. El propósito dura para siempre. Estoy consciente, don Anselmo, dije con voz firme. Tomé la pluma fuente, la misma que mi abuelo usaba para escribir sus bitácoras. El metal se sentía frío en mis dedos. Firmé. Marisol Ramírez, albacea. Luego firmó la doctora Murillo como presidenta de la fundación. Luego los testigos. Y finalmente, el notario estampó su sello y su firma, dando fe pública del acto. El sonido del sello golpeando el papel sonó como un disparo, o como un martillazo de juez. Hecho está, dijo don Anselmo, cerrando la carpeta. Mañana a primera hora inscribiré esto en el registro público de la propiedad. A partir de las 9 de la mañana, legalmente, esta casa es una entidad benéfica. La doctora Murillo me puso una mano en el hombro. Has hecho algo valiente, Marisol. Tus abuelos estarían orgullosos. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa. Pero por primera vez en semanas,
no sentí miedo ni ansiedad. Caminé por las habitaciones oscuras, tocando las paredes. Ya no eres mía, le susurré a la casa. Ahora eres libre. Sentí una paz inmensa, una ligereza en el pecho que me hizo llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me había desheredado a mí misma para salvarlos a ellos, a mis abuelos, y para castigarlos a ellos, a mis padres. Era un acto de amor y de venganza, trenzados en un solo nudo gordiano que nadie podría desatar. Me serví una copa del mezcal que guardaba el abuelo para ocasiones especiales. Salí a la terraza y brindé con la oscuridad. Salud, familia. Espero que les guste la sorpresa. La calma duró exactamente 48 horas después de la firma. Luego, la realidad comenzó a golpear la puerta de mi familia, y el pánico se filtró hacia mí. Empezó con Yaritza. Era jueves por la tarde. Yo estaba en mi oficina de la ONG, revisando unos expedientes, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de mi hermana. Algo raro, ella nunca mandaba audios, prefería textos llenos de emojis. Le di play. Mari, contesta por favor. Su voz estaba quebrada, histérica. Tengo miedo. Unos tipos vinieron a mi departamento. Golpearon la puerta. Dicen que son de la financiera, pero parecían matones. Dicen que saben dónde viven mis papás. Mari, por favor, dime que ya firmaste lo de la casa. Necesito el dinero. Me van a matar. Sentí un escalofrío. Sabía que Yaritza tenía deudas, pero matones en la puerta era otro nivel. Resultó que la inversión de Yaritza no era solo ropa, se había metido en un esquema piramidal de criptomonedas y había pedido dinero a prestamistas informales, usando el nombre de mi padre como garantía. Por un segundo, mi instinto de hermana mayor, ese que me habían inculcado a la fuerza desde los 3 años, se activó. Pobrecita. Está en peligro. Debería ayudarla. Pero luego recordé la conversación en la cocina. Dale el coche viejo. Ella no tiene ambición. Recordé que Yaritza tenía 25 años, no 5. Recordé que ella se había burlado de mi trabajo, de mi vida, de mi ropa. Ella había elegido el camino fácil y brillante, y ahora el brillo se estaba apagando. No contesté el mensaje. 1 hora después, llamó Rogelio. No contesté. Llamó de nuevo. Y de nuevo. 10 llamadas perdidas en 15 minutos. Finalmente, contesté. Bueno. Maldita sea, Marisol. Rugió mi padre. No hubo saludo, solo furia. ¿Por qué no contestas? Galindo me dice que sigues dándole largas con lo de la fumigación. No hay termitas en esa casa, mentirosa. Papá, estoy trabajando. Y me importa un carajo tu trabajito de salvar ballenas. Gritó. Escúchame bien. Tu hermana está en problemas serios. Problemas de verdad. Necesitamos esa venta ya. Galindo tiene listo el contrato. El comprador ya transfirió el depósito a la cuenta de Plica, Escrow. Solo falta tu maldita firma en el traspaso físico y la entrega de llaves. No puedo firmar todavía, papá. Hay complicaciones legales. ¿Qué complicaciones? Yo soy el heredero. Tú solo eres la que tiene las llaves. Mira, no tengo tiempo para tus estupideces. Mañana voy para allá. Y no voy solo. Voy con el abogado de la empresa. Se acabó el juego, Marisol. O cooperas, o te juro por Dios que te vas a arrepentir. Te voy a desheredar de todo, no vas a ver ni un centavo de mi dinero cuando me muera. Casi me río. ¿Su dinero? ¿El que se iba a gastar en cruceros? Haz lo que tengas que hacer, papá, dije con una calma que lo descolocó. Pero no vengas mañana. Ven el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo tendré todo listo para entregarles. Hubo una pausa. Rogelio debió interpretar mi tono como rendición. Más te vale. Domingo a las 9 de la mañana en tu departamento. Y lleva los papeles de la casa.
Y arréglate, por el amor de Dios, que vendrá gente importante. Colgó. Miré el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía lento y fuerte. Había fijado la fecha de la ejecución. No la mía, sino la de sus ilusiones. Pensé que tendría paz hasta el domingo, pero subestimé la capacidad de mi madre para el drama psicológico. El viernes al mediodía, Hortensia se presentó en mi oficina. Mi ONG ocupa un pequeño local en el centro de Ensenada, con paredes de cristal. La vi llegar desde la calle, caminando con sus tacones de diseñador sobre la acera irregular, esquivando un puesto de tacos con cara de asco. Entró empujando la puerta de cristal con fuerza. Mamá, dije, levantándome de mi escritorio. Mis compañeros de trabajo, Luis y Ana, se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? Hortensia no gritó. Eso hubiera sido vulgar. En cambio, usó su arma favorita, la victimización pública en voz baja pero audible. Ay, hija, dijo, con los ojos llenos de lágrimas instantáneas, acercándose a mí para abrazarme. Yo me quedé rígida como un poste. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué disfrutas vernos sufrir? Mamá, por favor, estamos en mi trabajo. Tu hermana está al borde de un ataque de nervios. Tu padre tiene la presión alta. Y tú aquí, jugando a la abogada importante, ignorando a tu propia sangre. Se separó de mí y me miró con esa expresión de decepción profunda que había perfeccionado durante años. ¿Te acuerdas de Pelusa? Preguntó de la nada. Parpadeé, confundida. Pelusa era mi perrita cuando tenía 8 años. Se había escapado porque alguien dejó la puerta abierta. Sí, claro. Tú dejaste la puerta abierta, Marisol. Siempre fuiste descuidada. Siempre pensando en tus pajaritos y tus nubes, y por tu culpa, la perrita se perdió. Yaritza lloró semanas por eso. Era mentira. Yo no dejé la puerta abierta. Fue Yaritza, que tenía 5 años y quería ver pasar al camión de los helados. Pero la historia oficial en la familia, reescrita por mi madre, siempre fue que yo era la culpable. Eso no es verdad, mamá. Yaritza abrió la puerta. ¿Ves? Hortensia se giró hacia mis compañeros, buscando audiencia. Siempre culpando a los demás. Nunca asume su responsabilidad. Marisol, escúchame. Tienes en tus manos la salvación de esta familia. Si no firmas esos papeles el domingo, si arruinas esta venta por tus celos hacia tu hermana, nunca te lo perdonaré. Serás una extraña para nosotros. ¿No lo soy ya? Pregunté en voz baja. Hortensia endureció la mirada. El teatro se acabó por un segundo, dejando ver la frialdad debajo. No seas ridícula. Te hemos dado todo. Techo, comida, educación. Ahora te toca pagar. Es tu deber. El domingo. No falles. Se dio la media vuelta y salió, dejando una estela de perfume caro y tensión irrespirable. Luis se acercó a mi escritorio. ¿Estás bien, Mari? Esa señora es intensa. Estoy bien, Luis, respondí, sentándome y abriendo el cajón donde guardaba la carpeta azul con los documentos de la fundación. Solo es el último acto de la ópera. Esa visita fue el error final de mi madre. Si me quedaba alguna duda, algún residuo de culpa católica por lo que iba a hacer, ella lo borró al mencionar a Pelusa. Usar el recuerdo de mi mascota muerta para manipularme era un golpe bajo, sucio. Me di cuenta de que no me querían. Ni siquiera les caía bien. Solo me necesitaban. Y el domingo dejaría de serles útil. Regresamos al domingo por la mañana. Al momento presente. Mi sala de estar estaba cargada de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La caja de pan dulce seguía cerrada sobre la mesa. Rogelio sacó de su maletín de cuero una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa con un golpe sordo. Aquí está, dijo, con voz de hombre de negocios que cierra un trato. El contrato de compraventa. Ya está firmado por el representante de Grupo Hotelero Baja. El precio es el acordado,
$85 millones. Menos la comisión de Galindo y los impuestos, nos quedan unos 70 millones limpios. Abrió la carpeta y me tendió una pluma Montblanc pesada y brillante. Firma donde están las pestañas amarillas. Son 3 copias. Y luego, me das las llaves de la casa y los códigos de la alarma. Yaritza se inclinó hacia adelante, mordiéndose las uñas, algo que nunca hacía en público. Por favor, Mari. Firma ya. Tengo que hacer la transferencia mañana antes de las 12 o, se le quebró la voz. Mi madre sonreía, pero su pie golpeaba el suelo nerviosamente. Vamos, hija. Haz lo correcto. Piensa en el crucero. Podríamos llevarte, bueno, tal vez en otro viaje, cuando no tengas tanto trabajo. Miré el contrato. Era un documento estándar, bien redactado. Vendedor, sucesión de Efraín Ramírez. Pero había un problema. La sucesión de Efraín Ramírez ya no era dueña de nada. Me levanté del sofá. Caminé despacio hacia mi pequeño escritorio en la esquina. Abrí el cajón y saqué mi propia carpeta. Una carpeta azul simple, delgada. Regresé a la mesa y la puse encima del contrato voluminoso de mi padre. No voy a firmar eso, papá, dije. Mi voz no tembló. Fue suave, casi dulce. ¿Qué? Rogelio parpadeó, como si le hubiera hablado en chino. ¿De qué hablas? No empieces con tus juegos. No son juegos. No puedo firmar la venta de la casa de los abuelos. ¿Por qué? Gritó Yaritza, poniéndose de pie de un salto. ¿Por qué eres tan perra? Y quieres el dinero para ti, ¿verdad? ¿Quieres que nos arrodillemos? No, dije. No puedo firmar porque la casa no es mía. Y tampoco es de ustedes. Rogelio se puso rojo, un color peligroso que subía desde su cuello hasta sus orejas. Yo soy el heredero universal. Y leí el testamento de hace 10 años. La casa es mía. Ese testamento fue revocado, papá, dije, abriendo mi carpeta azul. El abuelo hizo uno nuevo hace 2 años. Hubo un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Qué? Susurró mi madre, llevándose la mano al collar de perlas. Me nombró a mi albacea y heredera universal, continué, señalando la copia certificada del testamento en la primera página. Pero no se preocupen, no me quedé con la casa. Ah, bueno, respiró Rogelio, buscando desesperadamente una salida. Entonces, tú firmas. Firma y te damos 2 millones. No, 3 millones. Negué con la cabeza lentamente. No me escuchaste, papá. No me quedé con la casa. Pasé la página y revelé el segundo documento, la escritura de donación irrevocable y el acta constitutiva de la fundación. Hace 5 días, transferí la propiedad completa de El Mirador y todos sus terrenos a la Fundación Efraín y Clemencia Ramírez. Es un fideicomiso irrevocable dedicado a la conservación de tortugas marinas y becas para estudiantes de oceanografía. Los miré a los ojos, uno por uno. La casa ya no existe como bien privado. Es patrimonio de la naturaleza. Nadie puede venderla. Nadie puede hipotecarla. Nadie puede construir un hotel. Nunca. El impacto de mis palabras tardó unos segundos en procesarse en sus cerebros codiciosos. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. No fue arrepentimiento. Fue horror puro. El horror de ver 85 millones de pesos evaporarse en el aire como humo. Rogelio agarró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos recorrían las líneas legales con desesperación, buscando una trampa, un error, una broma. Donación irrevocable. Fines benéficos. Prohibición de enajenación, leyó en voz alta, y con cada frase su voz se volvía más estrangulada. ¿Qué demonios es esto? Es la voluntad del abuelo, respondí. Él no quería que vendieran su casa. Él quería que fuera un faro. Yo solo ejecuté su última orden. Tú no tenías derecho. Bramó Rogelio, lanzando la carpeta contra la pared.
Las hojas volaron por la sala. Esa casa era mi herencia. Es mi dinero. Y me robaste. No te robé nada, papá. Nunca fue tuyo. El abuelo sabía que harías esto. Sabía que vendería su memoria por unos pesos para pagar lujos que no puedes permitirte. Yaritza soltó un alarido que me heló la sangre. No era un grito de berrinche, era el grito de un animal acorralado. Se dejó caer al suelo, jalándose el cabello perfectamente peinado. No, no, no. Gritaba. Estoy muerta. Me van a matar. Debo 6 millones, Marisol. 6 millones. Si no pago mañana, van a venir por mí. Mi madre, Hortensia, que había estado paralizada, se abalanzó sobre mí. Me agarró de los hombros y empezó a sacudirme. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en mi suéter. Deshazlo. Chilló en mi cara, su aliento a café y menta golpeándome. Llama al notario. Dile que fue un error. Rompe esos papeles. Tienes que salvar a tu hermana. Me solté de su agarre con un empujón firme. Por primera vez en mi vida, usé mi fuerza física contra ella. Retrocedió, sorprendida. No se puede deshacer, mamá. Irrevocable significa eso. Ni Dios puede deshacerlo ahora. La casa pertenece a las tortugas. ¿A las tortugas? Rogelio se rió, una risa maníaca, desquiciada. ¿Le diste 85 millones de pesos a unas malditas tortugas en lugar de a tu propia sangre? ¿Estás loca? Eres una enferma mental. Una resentida. ¿Y haces esto por envidia a tu hermana? ¿Envidia? Pregunté, sintiendo una calma fría en el centro de mi pecho. ¿Envidia de qué, papá? ¿De sus deudas? ¿De su vida falsa? ¿De que ustedes la hayan convertido en una inútil funcional? Cállate. Gritó Yaritza desde el suelo. Te odio. Siempre te odié. Eres la bruja de la familia, nadie te quiere. Por eso estás sola. Prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada por su codicia, repliqué. Rogelio caminaba de un lado a otro del pequeño departamento como un león enjaulado, pateando los muebles. Te voy a demandar. Voy a impugnar ese testamento. Voy a decir que manipulaste a mi padre. Voy a gastar hasta el último centavo que tengo en abogados para destruirte. ¿Con qué dinero, papá? Le pregunté suavemente. ¿Con el dinero que no tienes? ¿Con las tarjetas al límite? Además, el testamento tiene un video adjunto. El abuelo grabó su voluntad ante el notario. Está perfectamente lúcido. Si me demandas, perderás. Y perderás más dinero. Rogelio se detuvo. Me miró con un odio tan puro, tan destilado, que supe que mi padre había muerto en ese instante. El hombre frente a mí era un extraño. Maldita seas, Marisol, escupió. Maldita sea la hora en que naciste. Para mí, estás muerta. No tienes padre. Está bien, dije. Y lo decía en serio. Dolía, sí, como una quemadura, pero también cauterizaba la herida. Si ese es el precio por proteger el mirador, lo pago. La salida de mi familia de mi departamento fue caótica y patética. Mi madre intentó una última táctica, el chantaje emocional extremo. Se tiró al sofá, fingiendo un desmayo. Mi corazón me está dando algo. Y Marisol, mataste a tu madre. La miré sin moverme. Mamá, soy abogada, pero también tengo un certificado de primeros auxilios. Sé que estás fingiendo. Tu color es normal y respiras bien. Levántate y vete, o llamo a una ambulancia de verdad y te cobrarán el traslado. Se levantó de golpe, la enfermedad milagrosamente curada por la mención del dinero. Me miró con ojos de víbora. Eres un monstruo. Ojalá nunca tengas hijos, porque te harán lo mismo. Yaritza se levantó del suelo, con el maquillaje corrido pareciendo una máscara de terror. Ya no gritaba. Ahora solo temblaba. ¿Qué voy a hacer? Susurró, mirándome.
¿Qué voy a hacer, Mari? Por un segundo, vi a mi hermana pequeña. La niña de 5 años que perdió a la perrita. Vas a tener que trabajar, Yari, le dije. Vas a tener que vender tus bolsas, tu ropa, tu coche. Vas a tener que enfrentar tus deudas como una adulta. Y tal vez, solo tal vez, aprendas algo de esto. No puedo, gimió ella. Entonces pide ayuda. Pero no a mí. Y no vendiendo la memoria de los abuelos. Rogelio abrió la puerta de par en par, vámonos. Aquí huele a traición. Salieron al pasillo. Mis vecinos, atraídos por los gritos, estaban asomados. Mi familia, que tanto se preocupaba por el que dirán, bajó las escaleras bajo la mirada curiosa de la gente común a la que tanto despreciaban. Cerré la puerta. Puse el seguro. Y luego puse el cerrojo de seguridad. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo. El silencio regresó a mi departamento, pero esta vez era un silencio limpio. Lloré. Claro que lloré. Lloré por la familia que nunca tuve. Lloré por la niña que quería ir a Disney World. Lloré por la hija que buscaba desesperadamente la aprobación de su padre. Pero mientras lloraba, sentí que me quitaba un abrigo pesado y mojado que había llevado puesto durante 28 años. Era libre. Huérfana, desheredada, odiada, pero libre. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Sin soñar. Han pasado 6 meses desde ese domingo. Las repercusiones fueron brutales, como se esperaba. Rogelio intentó demandar, pero ningún abogado serio quiso tomar el caso contra un fideicomiso tan bien estructurado y sin fondos para pagar los honorarios por adelantado. Tuvieron que vender su casa de las Lomas en la Ciudad de México. No les quedó más remedio. Con eso pagaron la deuda de Yaritza, que efectivamente era con gente peligrosa, y las deudas de las tarjetas de crédito. Ahora viven en un departamento rentado en una zona media. Yaritza tuvo que cerrar sus redes sociales por un tiempo. Según escuché por chismes de terceros, ahora trabaja de recepcionista en un gimnasio. Dicen que está furiosa, amargada, pero viva. Y trabajando. Tal vez sea lo mejor que le ha pasado, aunque ella no lo vea así. Ellos no me hablan. Me bloquearon de todo. Para ellos, soy el diablo. Pero hoy es un día diferente. Estoy parada en la terraza del mirador. La casa ha cambiado. Ya no huele a humedad y encierro. Huele a café recién hecho y a actividad. La sala principal ahora es una biblioteca y sala de conferencias. Hay mapas en las paredes y computadoras donde antes estaba el sofá de la abuela. En la cocina, donde escuché aquella conversación terrible, ahora hay 3 estudiantes universitarios preparando sándwiches y riendo. La Fundación Efraín y Clemencia Ramírez está viva. Licenciada Marisol, escucho una voz detrás de mí. Me giro. Es Esteban, un chico de 20 años, piel quemada por el sol y ojos brillantes. Es el primer becario completo de la fundación. Viene de una familia de pescadores, como mi abuelo, y sin esta beca, no habría podido estudiar biología marina. Dime, Esteban. Solo quería darle esto. Me extiende una hoja de papel. Es el primer reporte del monitoreo de nidos de tortuga. Encontramos 20 nidos nuevos en la playa norte. Y todos eclosionaron anoche. Cientos de tortuguitas llegaron al mar. Tomó el reporte. Veo las fotos de las pequeñas tortugas arrastrándose hacia la espuma. Gracias, Esteban. Esto es maravilloso. No, gracias a usted, dice él, sonrojándose. Y a sus abuelos. Si hubieran construido el hotel aquí, esas tortugas no tendrían a dónde ir. Este lugar es un milagro. Esteban regresa a su trabajo. Yo me quedo mirando el papel, y luego miro al mar. El viento me alborota el cabello. Siento la presencia de mi abuelo Efraín en el olor de la pipa que a veces creo percibir, y la mano cálida de mi abuela Clemencia en el sol sobre mi espalda. Perdí una familia de sangre, sí. Perdí 85 millones de pesos. Perdí mi estatus de hija. Pero gané esto. Gané el futuro de Esteban.
Gané la vida de esas tortugas. Gané mi propia alma. Miro hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se besan. Sonrío. Misión cumplida, capitán, susurro. El mar responde con una ola fuerte, sonora y eterna. Yo salvé el legado de mis abuelos y protegí la naturaleza, pero al hacerlo, dejé a mi hermana en la bancarrota y provoqué que mis padres perdieran su casa y me odiaran para siempre. Muchos dicen que fui justa, otros dicen que fui cruel y vengativa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fui una heroína o una mala hija? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, los leo todos. Y si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para más dramas familiares. Hasta la próxima.